Buenos días. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta de asistir a iglesias que no son donde nosotros pastoreamos es que a la mayoría de cristianos no les gusta irse de la iglesia, del templo, les gusta estar ahí. Así que yo voy a tratar la manera de extenderme un poquito más para que ustedes continúen aquí. ¿Está bien? Ok. Gracias, yo estoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor siempre. Tenemos con mi esposa a 16 años de estar en la iglesia Calvary, en el ministerio latino, y pues comenzamos nuestro ministerio alrededor de hace 30 años, enseñando la escritura, y luego el Señor nos dio el privilegio de trabajar en consejería matrimonial, y luego nos dio el privilegio de pastorear a un grupo de personas. Así que estamos muy, muy contentos con lo que Dios ha hecho, con el privilegio que Dios nos ha dado, ya que si a mí me hubieran preguntado, como dice Orlando, si a mí me hubieran preguntado cuando yo estudiaba en la universidad que yo iba a terminar predicando, yo no lo hubiera creído. Porque aunque usted no crea, yo soy una persona muy tímida. A mí no me gusta hablar mucho, yo soy de pocas palabras y también de pocos amigos. No porque yo sea mal amigo, sino porque hablo poco, ¿verdad? Pero Dios hace cosas que uno no entiende y hace cosas donde uno literalmente no se puede tomar ni siquiera un poquito de mérito, porque esto es únicamente gracias a la misericordia de Dios. Entonces los invito a que oremos, vamos a orar y luego vamos a estudiar la palabra, ¿ok? Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Reconocemos el privilegio que no merecemos, así que nos colocamos en tus manos y suplicamos tu ayuda, ayuda física para nuestra garganta y ayuda espiritual, para que todo lo que digamos sea conforme a tu palabra. Que cada uno de los aquí presentes puedan escuchar tu voz, no la mía. Ayúdanos a todos a que tu palabra quede guardada en nuestros corazones. Padre amado, yo te suplico que cada corazón aquí pueda recibir de tu mano lo que necesita para seguir adelante. Que su fe crezca, que su compromiso crezca, que su vida espiritual crezca. Alabamos tu nombre y reconocemos que no hay mejor lugar para estar que es a tus pies. Alabado seas, Padre. Gracias por haber dado a tu Hijo que muriera en nuestro lugar. Gracias por esa esperanza bendita que cada uno de tus hijos tenemos, que un día vamos a estar delante de ti sin avergonzarnos. Todo gracias a nuestro amado Señor Jesús. Suplicamos, te suplico, Padre, que bendigas este momento, que bendigas esta exposición de tu palabra y que recibas tú la gloria y la honra, porque reconocemos que solo tú eres digno de recibirla. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos. El tema, si usted es de las personas que le gusta ponerle tema a las predicaciones, vamos a hablar sobre cómo criar hijos sabios en medio de un mundo de necios. Ese realmente es el reto que tiene la paternidad. Nosotros todos los días como padres, literalmente como padres, todos los días tenemos que tomar decisiones, querramos o no querramos. Estamos expuestos todos los días a tomar decisiones. Por supuesto, hay algunas decisiones que son más importantes que otras. Sin embargo, independientemente de eso, Dios espera de sus hijos, demanda de sus hijos que nuestras decisiones siempre sean de acuerdo al consejo de Dios. Pero Dios claramente establece en su palabra que
hay dos maneras. En la libertad que nos da, hay dos maneras en las que nosotros tomamos decisiones. Y ahí nosotros aplicamos nuestra libertad. Una de esas maneras es que nosotros podemos utilizar el consejo del mundo para criar nuestros hijos. Y el otro es que nosotros podemos utilizar el consejo de Dios para criar a nuestros hijos. El consejo de Dios se demuestra a través de la madurez. Sabiduría de lo alto, dice la Escritura. La sabiduría en la Biblia tiene un proceso ascendente. Por lo menos 5 palabras en el libro de Proverbios muestran cómo la sabiduría va ascendiendo en la medida en que nosotros vamos dependiendo más de Dios. Y la sabiduría del mundo se demuestra a través de la necedad. Es necio, dice Dios, utilizar la sabiduría del mundo para criar hijos. Y la necedad en la Biblia, también en el libro de Proverbios, se demuestra como bajando, o se presenta como bajando una escalera, que cada vez va alejándose más de la luz. Quiero hacer un paréntesis aquí. En mi voz, la que usted escucha, no es mi voz. Tengo, de la semana pasada, amanecí sin voz el día lunes, después de nuestros servicios el día domingo, y he estado luchando toda la semana por no hablar, por recuperarme para poder estar en nuestra congregación en la mañana, nuestra predicación a las 8:30 y poder estar aquí. Así que si me oyen algún gallito por ahí, páselo por alto, trate de escuchar a Dios, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, nosotros, cuando buscamos en la palabra de Dios, encontramos diferentes ejemplos de cómo aplicar la sabiduría, ya sea del mundo o ya sea la de Dios. Nosotros elegimos eso. Si hablamos de la finanza, la Biblia tiene un consejo para cómo nosotros debemos abordar las finanzas. Si hablamos del matrimonio, la Biblia habla de cómo abordar el asunto del matrimonio. Si habla del noviazgo, si habla incluso de dónde trabajar, del trabajo, de cómo criar hijos, de con quién casarse, de todas estas cosas la Escritura habla. Hay un consejo de Dios, pero también hay un consejo del mundo para estas cosas. Entonces, creo yo que particularmente en el caso de criar hijos, en general los padres pasamos por alto algunas verdades que van a tener una consecuencia lógica si nosotros no hacemos o no desarrollamos una paternidad como debe hacerse. Repito, cada padre elige qué sabiduría utilizar para criar a sus hijos. Y esto es lamentable, porque la Escritura… Oh, gracias, hermano, gracias. Ok, gracias, muy amable. La Escritura, Dios en su palabra, cuando habla de la sabiduría del mundo, tiene unas calificaciones muy interesantes. Dice, sobre la sabiduría del mundo, dice que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15. Y sin embargo, a pesar de eso que Dios dice, en la realidad es que muchos padres deciden utilizar esa sabiduría para criar a sus hijos. Esa sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Es decir, son muchos los padres que rechazan el consejo de Dios, rechazan la sabiduría de Dios y abrazan el consejo del mundo para criar a sus hijos. Dios dice a los padres, eso es interesante, porque aunque nosotros los abuelos nos metemos en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, Dios manda a los padres puntualmente, a ellos, no a los abuelos, no al tío, no al vecino, no al amigo, sino a los padres manda y dice que instruye al niño en su camino. Ese es un comando
para los padres. Claro, nosotros los abuelos nos metemos. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos esperando el tercer nieto hoy en mayo. Hoy en mayo, ¿verdad? En esto que falta del mes, con la ayuda y la bendición del Señor, van a ser nuestro tercer nieto. Así que estamos muy, muy contentos. Le estamos diciendo a nuestra hija que se apure porque queremos más. Ya, queremos más nietos. Pero nosotros no nos metemos. Nosotros estamos ahí, como todo abuelo debe ser, estar ahí presente si necesitan ayuda, estar presente, estar siempre dispuestos a colaborar, a ayudar. Pero en realidad, los encargados de la educación de ellos son los padres. ¿Ok? Son los padres. Entonces, Dios le da este comando a los padres. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este verso a mí me gusta mucho, pero desafortunadamente creo yo que en la comunidad cristiana, cada vez que se aborda este verso, Proverbios 22:6, cada vez que se menciona este verso, siempre se entiende a medias. No se le entiende en su completo significado. Por ejemplo, dice, el uso más común es, bueno, instruye al niño en el camino del Señor y cuando sea grande no se apartará de él. Eso es verdad, ¿cierto? Pero el texto, vea lo que dice el texto, instruye al niño en su camino. Gramaticalmente, esa palabra su, ¿a quién se refiere? Esa palabra su instruye al niño en su camino. Se refiere al niño, no se refiere a Dios. Se refiere al niño. Instruye al niño en el camino que él va a caminar, dice la Escritura. Luego dice, y cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vea, gramaticalmente, ese él del final, ¿a quién se refiere? Y la gente dice, ¿se refiere a Dios? No, se refiere al camino que que el padre le va a instruir al niño para caminar. Entonces, este verso tiene dos aplicaciones. Es decir, nos presenta una verdad de causa y efecto. Si tú haces esto, va a pasar esto. Y está en su lado positivo. Si tú instruyes a tu niño en el camino de Dios, cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Y está en su lado negativo. Si tú instruyes a tu hijo en el consejo del mundo, cuando sea viejo, ¿adivina qué va a pasar? No se va a apartar de él. Eso es lo que el texto dice. De ahí la importancia de que nosotros instruyamos a los niños en el consejo de Dios. Que crezcan con conceptos morales o valores bíblicos sacados directamente de la Escritura. Y yo entiendo que esta verdad espiritual no a todos nos gusta. Y hay una razón por qué a los padres en general este verso puede no gustarnos mucho. Y la razón es porque Dios coloca toda la responsabilidad sobre la paternidad. Ahora, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Aunque nosotros cuando crecemos tomamos nuestras propias decisiones, nosotros debemos de entender que nacemos siendo dependientes 100% de nuestros padres. No tenemos opciones cuando nacemos. En la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra independencia, naturalmente. Y el trabajo de la paternidad es que en la medida en que yo gano independencia, la paternidad hace que mi independencia se vuelque a depender de Dios. Ese es ser padre. Ser padre no es engendrar hijos, ser padre es criar hijos en el temor de Dios. Entonces, si mis hijos van a ir ganando independencia en la medida que crecen, mi paternidad está obligada a que en la medida en que yo pierdo control sobre ellos, ellos dependan de Dios, lo que no dependen de mí. ¿Por qué? Porque un día ya no van a depender de nosotros. Entonces, cada padre debe entender que los niños tienen enemigos naturales.
todos los seres humanos nacemos con enemigos naturales. Uno de los enemigos naturales es nuestra propia independencia. Esa independencia natural se vuelve en mi enemigo si yo no soy guiado, si no soy instruido en el camino del Señor, con el consejo de Dios, se convierte mi libertad en un enemigo fuerte. Pero la Escritura menciona 3 enemigos después. Dice que tenemos otro enemigo que es la carne. Dice que tenemos otro enemigo, el mundo. Y dice que tenemos otro enemigo que es Satanás. Entonces, la paternidad debe enfocarse en hacer que los hijos dependan de Dios. Simple. No puede ser diferente. Quizás la pregunta que uno se debe hacer como padre es: ¿cuándo es el momento para yo instruir a mis hijos en este enemigo natural que es la carne, por ejemplo? ¿Cuándo es la edad? Y la respuesta es desde que nacen. ¿Por qué? Porque desde que nacemos con nuestra carne. Y usted puede ver al bebé, al niño que no habla, no camina, no se sienta, no se da vuelta, pero ya mangonea. Y todos entienden ese hebreo, ¿verdad? Mangonear, ¿verdad? Todo mundo, es decir, los niños traen esa naturaleza. Todos nosotros cuando fuimos niños traíamos esa naturaleza. La capacidad de manipular a nuestros padres. Estoy hablando mal de los niños, ¿verdad? No, esa es la realidad del ser humano. Nacemos con la carne. Entonces la instrucción comienza desde que nacen a controlarse, a que controle su temperamento, a no salir corriendo cuando llora. Cuando el niño llora porque tiene hambre, el padre puede enseñarle a tener paciencia. ¿Cómo? Dejándolo que llore un ratito. Y después le da la pacha, la mamila, el biberón, lo que como usted le quiera llamar. Desde que nacen se pueden comenzar a instruir en tener paciencia. La paciencia después le va a ayudar. Cuando llega a la escuela y los maestros a los niños les dicen sentate, hay niños que se paran. Cuando les dicen parate, hay niños que se sientan. Cuando les dicen vení, hay niños que se van. Cuando se dicen andate, hay niños que llegan. Es decir, porque esos niños no fueron instruidos a tener paciencia, a escuchar. No escuchan. Y eso es desde que nacen, desde que nacen. Después, obviamente, la independencia se va ganando. Un niño de 1 año depende menos del padre que cuando nació. 1 año. 2 años depende menos. 3 años depende menos. 4 años depende menos. Cuando llega a los 5 años y nosotros los mandamos al kinder, hay que enseñarles, ya deben ir aprendidos a pelear con su carne, ¿ok? Desde que nacieron, a pelear con su independencia natural, pero también deben de aprender a cómo enfrentar al mundo, ¿cierto? Porque ya no lo vamos a tener delante de nuestros ojos. En ese sentido, las escuelas cristianas, como la nuestra, es un aliado para la buena paternidad, para ayudarles al padre, a los padres, en su trabajo, pero no para que descansen toda su paternidad en la escuela, porque los maestros no son los padres. Bueno, ni la iglesia, pues la iglesia no es responsable de su vida espiritual depende de su casa. Es más, los hijos se pierden dentro de las casas. Nuestro trabajo es educarlos en la casa, es enseñarles a pelear con la carne en la casa, enseñarles a pelear con el mundo en la casa. El mundo entra por los ojos y por el oído. Y nosotros decidimos qué vemos y qué escuchamos. El otro enemigo es Satanás. Pues Satanás entra también por los ojos y por el oído. Pero él no pide permiso, él se mete aunque nosotros no querramos. Son enemigos naturales. Y en cada etapa nosotros tenemos que ir aprendiendo a
más bien enseñando a nuestros hijos a que aprendan qué camino van a caminar para poder luchar contra su independencia, contra la carne, contra el mundo y contra los ataques de Satanás, que de acuerdo a la Escritura siempre van a estar ahí. Desafortunadamente, nosotros los padres no podemos aislar a nuestros hijos del mundo. No podemos. Es necesario mandarlos, es necesario que vayan a la escuela y, aunque no los mandásemos, en algún momento se van a salir de nuestros ojos, de nuestra mirada, y nosotros ya no vamos a poder cuidarlos. Entonces tenemos que descansar en que los valores que les hemos enseñado de la Biblia los van a proteger. Ahí es donde van a tomar buenas decisiones. Cuando uno ve a los niños, cuando usted padre ve a sus hijos, usted puede hacerse un par de preguntas. Usted puede decir, ¿y este niño qué va a hacer cuando crezca? Así como va. Por ejemplo, usted tiene el sueño de que su hijo sea médico, que sea abogado, que sea ingeniero. Pero así como va, como usted lo va, que usted le dice sentate y se para, venite y se va y no hace caso. Usted se puede preguntar honestamente, ¿y si sigue caminando así, va a llegar a ser médico? ¿Podría llegar a ser la persona que usted espera que su hijo sea, si sigue por ese camino? Y solo se necesita un poquito de honestidad para poder decir, no, tengo que hacer algo. Y regresar a la Escritura. Instruye al niño en su camino, enséñele, modele en su casa qué camino debe caminar, para que cuando esté grande no se aparte de ese camino que usted le enseñó a caminar. Esa es la promesa. Esa es la promesa. ¿Cómo está instruyendo a tu hijo? Es una pregunta que debemos martillar. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Hoy, desafortunadamente, la mayoría de padres tienen un maestro en casa, se llama Google, se llama YouTube. Ese es el maestro. No puede lidiar con ellos, el padre le da un teléfono. Y ese es su maestro. Ahí está aprendiendo valores. Pero esos valores que está aprendiendo ahí no son los valores de la Escritura. No son los valores de la Escritura. Son los valores del mundo. Eso que Dios define como terrenal, animal y diabólico. Eso es su maestro. Así que, ¿qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué es la solución? ¿Qué dice la sabiduría del mundo en cuanto a los hijos? La sabiduría del mundo, cuando se trata de los hijos, le dice al padre, cuando crezca va a cambiar. ¿Sí? Eso va en contra de lo que Dios ha dicho. Si no se le instruye bien, no va a cambiar, solo va a desarrollar lo que indirectamente o directamente le enseñó. No va a cambiar solo, necesita ser instruido. Esa es la naturaleza del ser humano, necesita ser instruido. Cuando crezca va a cambiar, no. Cuando crezca va a pagar las consecuencias de la crianza que le dio. Eso es lo que la Escritura dice. Dios dice, fíjense interesante esto, porque Dios encierra esto de una manera bien simple. Dice Dios en su palabra, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es como todos somos necios. Y si alguien no interviene, vamos a seguir necios. Dice la Escritura, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección alejará la necedad de él. Entonces Dios, de una manera bien simple, bien sencilla, en este verso dice dos verdades. Leí Proverbios 22, verso 15. Dos verdades. Una, que ya sabemos que la necedad está en el corazón del muchacho. Ahí está. Del niño, ahí está. Y la otra verdad que Dios nos da es que
ya sabemos cómo quitársela. Ahí dice, ¿verdad? La vara. Ahora, podemos preguntar una vez más, ¿cuándo cree usted que es la edad para empezar a disciplinar a los hijos? ¿Qué dice el mundo? Piensen qué dice la sabiduría del mundo, el consejo del mundo, ¿qué dice? Y que muchos padres, no importa que sean cristianos o no, siguen ese consejo. La sabiduría del mundo dice, está muy pequeño. Está muy pequeño. Y cierto, están pequeños, pero ya saben lo que hacen. Ya saben lo que hacen. Mi esposa es especialista en niños. Los niños con los padres todo el tiempo hacen berrinche. Todos entienden ese hebreo, ¿verdad? Los niños con los padres hacen berrinche. Se los dan a ella y se portan bien. Y dicen que no saben. Nuestros nietos, cuando están solo con nosotros, hacen lo que nosotros decimos. Pero cuando ven que los papás están cerquita, no se detienen. No se detienen. Les va mal porque mi hija los castiga, ¿verdad? Les pegan. Entonces uno se enoja porque les pegan. Y uno dice, ya no vengo mejor a verlo porque no quiero que les pegue. En fin, la sabiduría del mundo dice, no sabe lo que hace. No, sí sabe lo que hace. No, un niño sí sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Me gusta mucho la gente creativa que pone cosas en internet porque encontré un dibujito interesante, un trono grande y en el trono sentado un niño con una corona. De esos que no hablan todavía, no caminan, con pañales. Sentado en un trono grande y acurrucado y tirado en el suelo, el papá y la mamá. Como alabando al niño así. Y entonces yo me le quedé viendo a esa ilustración. Y digo, realmente ese es el problema de una paternidad mal ejecutada. Los padres, en el fin de que están muy pequeños, de que no entiende, llegan a decir incluso cuando un niño tiene la necedad por fuera, por los poros, los padres llegan a decir, so cute. A mí me pasa al revés que Orlando. Cuando en nuestra iglesia Calvary el pastor Mike me pone a predicar en inglés, a mí me pasa las que él le pasa en español, que tengo que estar preguntando, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque no me acuerdo de las palabras en inglés y el hermano creo que lo hace a propósito. Y ya sabe, ¿verdad? Pero yo le hago porque esto es para el Señor, no es para mí. ¿Ok? Entonces yo le hago. Pero algunos padres pueden decir eso, dicen, so cute. No lo disciplinan porque lo ven hasta gracioso. Y esto es lo que Dios dice. Va a crecer el niño y va a crecer el problema. Esa es la naturaleza. Crece el niño y crece el problema. El niño está pequeño, el problema es pequeño. El niño está grande, el problema es grande. El problema es grande. Entonces, cada padre debe saber, cada padre debe entender, no debe de olvidarse que la paternidad lo que hace es preparar a sus hijos para que puedan luchar contra esos enemigos que hemos mencionado. Su independencia, que la va ganando cada año, cada día la va ganando. Su carne, que nace con ella. El mundo, que lo va a atacar cuando sale de nuestra vista. Y Satanás, que todo el tiempo va a estar también queriendo hacerle la vida de cuadrito. Y que lo único que lo va a proteger son sus valores bíblicos. La sabiduría de lo alto, eso lo va a proteger. Entonces, mira, escucha bien esto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice, ¿qué va a pasar? Dios dice, ¿qué va a pasar si el padre no hace nada para instruir al niño? ¿Qué va a pasar si el padre sigue aplicando la sabiduría del mundo para criar a sus hijos? O dicho de otra manera, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si los padres rechazan el consejo de Dios? ¿Qué va a pasar? La Escritura dice, ¿qué va a pasar? La Escritura dice, oiga este verso debería de ponernos los pelos de puntas.
a los padres. Dice este verso: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados, con el pisón no se apartará de él su necedad. Oiga lo que este verso dice. Este verso dice, Proverbios 27, 22. Este verso lo que dice es que va a llegar el día, si tú no instruyes a tu hijo en los caminos del Señor, si no aplicas la sabiduría de Dios en la crianza de tus hijos, va a llegar el día en que puedes moler a garrotazos a tu hijo y la necedad no se va a ir de él. ¿Por qué? Porque el verso que leímos al inicio tiene que tener un cumplimiento, porque Dios no dijo eso por si acaso. No, Dios dijo eso porque tiene un cumplimiento literal. Si tú desprecias el consejo de Dios en la crianza de tus hijos, la consecuencia de eso va a ser que cuando crezcan, van a tener que pagar la consecuencia de eso. Y la responsabilidad es paternal, es de los padres. Claro, cuando el niño tiene 10 años hace lo que quiere, cuando tiene 15 hace lo que quiere, pero cuando tenía 1 año no, cuando tenía 2 no, cuando tenía 3 no, cuando tenía 4 años no, cuando tenía 5 no. Claro, después sí, en su independencia él tiene la libertad de tomar sus propias decisiones y lo va a hacer, pero va a aplicar los valores que tú le enseñaste. Eso es lo que va a aplicar. Eso es lo que va a aplicar. No va a aplicar otra cosa. Entonces, el que ha sido mal educado con los consejos del mundo, aunque lo parta a garrotazos, usted sabe lo que dice el texto. Este es un recipiente de piedra, como un huacal, ¿verdad? Un plato hondo, con los granos adentro y un pisón también de piedra, y comenzar a golpear así, ¿verdad? A moler el grano. Dice Dios, aunque metas a tu hijo ahí, al necio, y lo muelas junto con los granos, aunque lo muelas a garrotazos, no se le va a ir la necedad, porque es lo que tú le enseñaste, solo va a desarrollar lo que ya se le enseñó. Entonces, se vuelve necesario que Dios intervenga ahí. ¿Y qué va a pasar cuando Dios intervenga en la vida de tu hijo? Que le va a doler a él y te va a doler a ti. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Si eres cristiano y tú ves a tu hijo torcido, lo lógico es que vas a comenzar a orar por él. Y en tus oraciones lo que le vas a estar pidiendo a Dios es que intervenga. Y en su intervención, Dios lo va a disciplinar. Y le va a doler a él y te va a doler a ti. Y el responsable fuiste tú, como padre, por no haber aplicado los principios bíblicos, el consejo de Dios, la sabiduría de lo alto, para educarlo, mientras dependía de ti. Ahora que ya no depende de ti, pasa lo que la mayoría de padres dicen, y digo esto como consejero de parejas. Los padres, cuando los hijos grandes se le pierden, dicen, utilizando la sabiduría del mundo para defenderse, dicen, yo hice todo lo que pude. Y Dios desde el cielo les dice, no, eso es mentira. Tú no hiciste todo lo que podías, porque si hubieras hecho todo lo que podías, no estuvieras viviendo lo que estás viviendo, de acuerdo a lo que él ha dicho en ese texto. Instruye al niño en el camino que debe caminar. Tú escoges, porque el resultado va a ser que cuando crezca no se va a apartar de él. No se va a apartar de él. Un padre me dijo a mí, mi hijo puede hacer lo que le dé la gana, ya grande, ¿verdad? Como ya no lo podía controlar, ya lo había molido a garrotazos,
y no lo había podido cambiar, ya había estado preso y no lo pudo cambiar, ya había pertenecido a pandillas y no lo había podido cambiar, ya había robado y no lo podía cambiar, ya tomaba, se endrogaba y no lo podía cambiar. Y entonces dijo él, es su vida. Dijo el padre, no hermano, es su vida, es la vida de él. Él tiene derecho a hacer con su vida lo que él quiera. Ahí con el tiempo va a cambiar. Es su derecho, dicen. Es su derecho escoger lo que quiere hacer de su vida. Eso no es cierto. Eso nosotros como seres humanos, nacemos con una razón y nacemos con un propósito. No somos el resultado de la casualidad. Nacemos para ser adoradores de Dios. Y a nuestros padres se les da la responsabilidad de guiarnos en ese camino para llegar a ser adoradores de Dios. Y no nos podemos sacudir esa responsabilidad, porque el privilegio de tener hijos trae consigo esta responsabilidad. Está junto. O sea, no se puede separar. Si como padres no seguimos el consejo de Dios, la Escritura dice, en Salmos 107, 17 dice, fueron afligidos los insensatos. Insensato es un necio, alguien que no aplica la verdad de Dios para su vida. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino, ahí está, miren, el camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Solo es lo que están haciendo, solo es el producto de lo que aprendieron pequeños. Jeremías dice, porque mi pueblo es necio. Ahí está otra vez la palabra, necedad. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y yo siempre, esto es Jeremías 4:22. Mire, y yo siempre que tengo la oportunidad digo esto, porque nosotros, bíblicamente hablando, nosotros somos ovejas. Llegamos al redil del Señor como ovejas y el Señor nos da de su pasto y eso a nosotros nos satisface. Nos vamos a dormir contentos porque hemos comido pasto, su palabra. Pero, desafortunadamente, hay muchos todavía que no quieren pasto. Pasto es el consejo de Dios, su palabra. Y a nosotros eso nos satisface, a las ovejas. Pero si hay por ahí algún lobito disfrazado de oveja, y le queremos dar pasto, palabra de Dios, se va a ir a acostar con hambre. Porque la palabra de Dios no le satisface. Porque no se ha convertido todavía. Entonces, paso número 1, pídale a Dios que lo convierta para que usted ame, para que usted desee como niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada, para que ame el consejo de Dios para su vida y que lo pueda aplicar en la vida de sus hijos. Proverbios 1:28 dice en adelante, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión. Ese es el problema. Por eso es que son afligidos. Pero quiero hacer un énfasis en esto. ¿Sí? Cuando el muchacho tiene 14 años, ya toma sus decisiones. Pero cuando era menor de 5, no. Ahí está la responsabilidad. Entonces, como ya crecieron nuestros hijos y ya los garroteamos y no cambiaron, ¿qué podemos hacer? Porque no quiero que quede en su mente o en su corazón la idea de que ya no hay remedio. No quiero que quede en su corazón, porque en el Señor todo tiene remedio. Y nuestro Dios es especialista en hacer cinchos buenos con cueros podridos. ¿Cierto? Eso es lo que nuestro Dios sabe hacer, ¿verdad? De lo que no sirve, hace cosas maravillosas. ¿Quiere ejemplos? Aquí hay uno y ahí hay otros. ¿Cierto? Yo llegué a los pies del Señor a los 20 años. Y antes de eso no era bueno, ni ahora, ¿verdad?
No, antes de eso yo no tomaba en cuenta a Dios, pero el Señor en su misericordia me alcanzó. A pesar de que no fui instruido con el consejo de Dios, fui afligido de muchas maneras, sufrí de muchas maneras, pero Dios en su misericordia me alcanzó a los 20 años. Y Dios puede hacer eso con sus hijos ya crecidos. Que usted ya no puede hacer nada. Porque esta es la realidad, esta es la triste realidad. Los hijos legalmente van a llegar a la edad de 18, 21 años y legalmente ya no van a depender de usted. Emocionalmente ya no van a depender de usted. Es decir, ellos van a hacer lo que les da la gana. Y espiritualmente ya no van a depender de usted. La única dependencia que algunos hijos van a continuar teniendo es económica. Amén, ¿verdad? Esa es la única dependencia que la gran mayoría de hijos van a seguir teniendo de sus padres, es económica. Pero no es legal, no es emocional y no es espiritual. Y si somos realistas, algunos hijos dejan de depender legalmente. Lo vamos a dejar en 18, pero emocionalmente y espiritualmente a los 14, a los 13. Ya hacen literalmente, como dice la Escritura en el libro de Jueces, hacen lo que les da la gana. Viven como si nadie como que ellos son los reyes, como que nadie manda. Y tenemos a los padres detrás que les dicen, está bien, no te dejes. O sea, siempre, independientemente de la edad, tenemos la paternidad ejerciendo cierta fuerza en el comportamiento de los hijos. Elí, en el libro de Samuel, se le quitó el sacerdocio debido a la mala paternidad que él ejerció. Sus hijos eran sacerdotes y eran unos perversos. La Escritura dice hijos del diablo. Porque su padre no les hacía estorbo, dice la Escritura. Es decir que sí podemos seguir siendo estorbo. Ya no nos van a escuchar. Ya ni pegarles tiene sentido. Ahora hay que ponerlo en las manos de Dios. Y para eso nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría para nosotros y sabiduría para nuestros hijos. Dice Dios en su palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que, mire, caminan rectamente. Así es que si creemos que ya perdimos la batalla, no. Yo estoy aquí para decirle que no. El Señor no pierde ni una. El Señor no pierde ni una batalla. Nosotros podemos pensar que hemos perdido. Pero si usted siente eso, dice Dios en su palabra también, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Solo que tiene que hacer, pida sabiduría. Deje de pedir carro, deje de pedir casa. Pida sabiduría y ahí va a venir todo lo demás. ¿Ok? Que el Señor los bendiga, los guarde y nos ayude a todos. Amén. Hermano.